Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos, el tema del día de hoy tiene que ver con la habilitación nuevamente tras 4 meses del puente ferroviario. Esto implica varios temas, va a ser una jornada en la que van a estar lo más probable autoridades regionales muy pendientes también de lo que va a hacer desde el punto de vista no solo de la habilitación nuevamente del biotren que ya está cruzando por sobre el puente ferroviario. También hoy día se terminaron las medidas del plan de contingencia vial y por lo tanto también hay que ver cómo va a funcionar el tránsito vehicular por toda esta zona que conecta San Pedro de la Paz, Coronel y Glota. Para conversar acerca de este tema estamos ya en contacto con el jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío, Óscar Ferrell, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Óscar. Buenos días, Óscar. Hola Ángela, hola Leslie, qué gusto saludarla. Buenos días. Buenos días, Óscar. Bueno, comencemos inmediatamente un poco con un balance, yo creo, Óscar, respecto de lo que fue también este plan de contingencia vial, donde además el gobierno regional tenía una potestad ahí de poder implementar esta medida que fue la más, quizás la que causa más impacto también, junto con la pista solo buses, que tiene que ver con esta prohibición de tránsito por los puentes sobre el río Biobío. Bueno, efectivamente, primero alegrarnos con la noticia de que vuelva la infraestructura ferroviaria, es importante, mueve personas, también mueve carga, ¿no? La región necesita esos dos componentes, así que felicitar a Ferrocarriles porque cumplió con los plazos y eso se agradece. Pasando a la pregunta, nosotros vemos que al final hay varias enseñanzas que deja este periodo. Si se recuerdan bien, cuando entramos a marzo, en medio de todo este plan de contingencia, en la calle Víctor Lama habían 2 grandes cortes, uno en Salas y otro en Beltrán Matiu. Entonces, lo que nos dice a nosotros eso es que lo que falta realmente acá es una gobernanza que integre a las distintas agencias, a los distintos ministerios del país, y que pueda dar respuestas más integrales, porque hoy día nosotros necesitamos completar ciertos circuitos, cerrar ciertos circuitos de infraestructura, y eso pasa por a veces pasa por el Serviu, por la municipalidad, por concesiones, por el MOP. Entonces son tantos actores que creo que es sumamente necesario para las personas y para los mismos proyectos tener una referencia, tener una agencia que en el fondo encamine estas soluciones, que saque los estudios de impacto ambiental, que busque las recomendaciones técnicas, porque en el fondo necesitamos un ente que responda por los distintos entes para que estas descoordinaciones se den en la interna y en el fondo no signifiquen un perjuicio al usuario. Yo en el fondo creo que esa es principalmente lo que nos deja este plan, la necesidad de coordinarnos mejor, la necesidad de establecer metas comunes y, por cierto, de aumentar la frecuencia del transporte público como primera cosa, porque vimos mucha gente agolpada en los paraderos y eso es complejo, eso no es la foto de Concepción, no es la foto para la cual nosotros trabajamos del gobierno regional. Nosotros estamos con una serie de proyectos que busca revitalizar un poco el alma de esta ciudad, hasta el mercado, hasta el Parque Pedro del Río, hasta el laboratorio del MIT, y la verdad es que queremos un poco inyectarle ese ritmo, esa imagen objetivo, ese sueño a la región, y cuando vemos que por otro lado las micros los paraderos llenos y falta de locomoción, se nos cae ese sueño de ciudad capital, de importante. Entonces tenemos esa contradicción y creo que esta instancia es muy buena para en el fondo generar esta nueva gobernanza, generar esta institucionalidad que responda y poder salir adelante en materia de infraestructura y de transporte público, que creo que son los 2 grandes déficits. Óscar, buenos días, Ángela Bustamante por acá. Óscar, en ese sentido, junto con el tema de la coordinación de los distintos entes, de poder conversar, de evitar descoordinaciones que finalmente lo único que hacen es perjudicar a la ciudadanía o en el fondo impactarla tremendamente, se habla de este sueño, de este Concepción metropolitano. Pero ¿qué pasa?
¿Hay alguna luz de que se va avanzando en las grandes obras? Y me refiero que le cambien la cara finalmente a este Concepción metropolitano que hoy día vemos está pero absolutamente sobrepoblado en algunas partes, y que ante por ejemplo, el corte, el cierre. Pensemos de uno de los puentes, pensemos que ojalá no ocurra, pero ya el que ocurra, por ejemplo, un accidente de tránsito sobre uno de los puentes genera un impacto tremendo. Algo tan pequeño como una colisión por alcance, como se le llama, genera efectivamente una situación tremenda. ¿Qué pasa con estas grandes obras que permitan que a lo mejor algo no esté habilitado, pero permita el flujo del tránsito? ¿Hay luces de que vamos avanzando hacia allá? Mira, yo creo que nosotros vamos avanzando, por ejemplo, en Costanera Sur. Nosotros tenemos un consejo urbano que preside el gobierno regional y estamos avanzando en el diseño de esa obra, que es la gran alternativa a la Ruta 160. Pero lo que sí necesitamos son definiciones, porque nosotros vamos avanzando de alguna manera con fe en el futuro de que los recursos van a estar. Pero esa obra vale 300.000 millones de pesos. Entre 250.000 y 300.000 millones son nuestra estimación. Entonces, en nuestro presupuesto son 100.000 millones. Nosotros no tenemos cómo hacernos cargo de la Costanera Sur. Necesitamos además no solamente la Costanera Sur, necesitamos la extensión del Biotren a Lota, la extensión de la ruta costera hacia Coronel, la conexión de la ruta costera con el puente industrial. Esas tres obras en el fondo son claves para poder tener una vialidad alternativa que genere esa condición de resiliencia que de alguna manera a la cual tu pregunta va. Entonces, lo que nosotros necesitamos son definiciones, porque como esas obras exceden con largueza las posibilidades del gobierno regional y son estrictamente necesarias, nosotros hemos pedido que se tomen definiciones, que se nos diga si está la plata o sabes que no está la plata, porque en cualquier caso se aplica alguna estrategia. O sea, si me dicen que no hay plata para Costanera Sur, tendré que ir a golpear la puerta de concesiones y decirle, ¿sabe qué? Yo necesito hacer una carretera acá, porque lo que yo sí tengo claro es que no da para más esto. Entonces, tener esas definiciones son las cosas que a nosotros nos urgen, porque para bien o para mal, nosotros creemos que aquí está la demanda, están las personas, tal como dices tú. Hay un boom inmobiliario en la zona sur. Entonces eso que debería ser una buena noticia de que la región está creciendo se convierte en una mala noticia porque no hemos planificado bien la ciudad y porque faltan las inversiones necesarias para que esos circuitos se cierren. Entonces nosotros necesitamos desde la autoridad central que se nos comuniquen los plazos, los presupuestos y esta gobernanza nueva para atacar con mucha mayor fuerza estas obras, porque nosotros estamos avanzando desde el gobierno regional, pero esto requiere de una coordinación, de estar en el mismo tono y en el fondo avanzar con mucha más fuerza en temas presupuestarios, porque son grandes los números, exceden con largueza la billetera regional y nosotros hemos puesto algunos pesos, somos parte de cofinanciar muchas iniciativas. Pero cuando uno cofinancia y no el financista, necesita realmente el apoyo de la gran billetera que significa el Estado de Chile, que debe concurrir a generar estas soluciones urgentes. Óscar, hoy día, ya no rigen las medidas del plan de contingencia a propósito que las que se habían levantado también por la inhabilitación del puente ferroviario. Habían algunas voces, algunos alcaldes que decían que quizás algunas podrían mantenerse. ¿Cuál es la opinión también desde el gobierno regional respecto de que algunas de ellas pudieran extenderse más allá de esta contingencia por el puente? Yo creo que es importante avanzar en medidas sobre la congestión. Creo que va en la misma lógica de estas definiciones que hemos pedido. Nosotros creemos que hay que generar unas medidas de corto plazo y también hay que generar esta gobernanza y en el fondo, bajar a terreno lo que significan los proyectos, cómo lo vamos a hacer, en cuántas etapas. Esas cosas son súper importantes, pero yendo a las medidas, creo que sí, las medidas buscaban generar una mejor condición para el transporte público, mejores tiempos de desplazamiento, de alguna manera tener más capacidad vial para ellos de manera exclusiva. Entonces,
Creo que eso va en la línea correcta, pero se necesita mayor cantidad de buses funcionando. Nosotros vimos que había sectores de la población que no tenía auto y no tenían micro, entonces necesitamos cambiar, reforzar la malla, la oferta del sistema de transporte público, porque la licitación del transporte público es del año 2005 y han pasado el 2023 18 años y han pasado miles de casas que cambiaron el mapa del Gran Concepción. Entonces, evidentemente que la oferta de los servicios, la oferta de las líneas está desactualizada. Entonces hay sectores que son extensísimos en San Pedro de la Paz, que el 2005 no habían casas, hoy día está lleno de casas y son superficies de kilómetros cuadrados, entonces, y hoy día tienen un servicio. Entonces eso urge poder reforzarlo. Entendemos de que hay que ir hacia soluciones más de largo plazo, pero así hoy día necesitamos reforzar esos servicios, necesitamos reforzar también el tema de los estudiantes. Las aglomeraciones que hay ahí en Paicaví son inmensas, son postales que no nos gustan, porque en el fondo esta ciudad necesita agilidad, necesita el doble turno, necesita que los estudiantes estudien y trabajen. O sea, entonces cuando empezamos a limitarnos así, estamos perdiendo potencial, estamos perdiendo sueños, y eso no ni siquiera es cuantificable, porque estamos perdiendo con las personas, y eso hay que cambiarlo. Entonces, reforzar el transporte público para nosotros tiene que ser una prioridad. Si hay un plan de reforzamiento, nosotros creemos que hay que retomar ciertas medidas, pero tiene que haber una condición sine qua non, que es aumentar la cantidad de buses, meterle algunos buses a ciertos sectores que están sin alternativa. Entonces hay otros sectores que están mucho mejor. La locomoción, por ejemplo, de Tiguayante y Talcahuano es buena, pero hay problemas en los cerros en Talcahuano, hay problemas en Hualqui, hay problemas en San Pedro, hay problemas en Lota Coronel. Entonces necesitamos una cierta cantidad de buses que vaya hacia donde están los dolores más grandes, porque no podemos dejar a las personas sin transporte público y con restricción. Ahí, Óscar, en el corto plazo, ¿qué se va a venir por parte del gobierno regional? Bueno, se han estado haciendo consultas sobre el transporte público, ustedes están participando de varias instancias, pero en el corto plazo, ¿qué quieren impulsar ustedes? Porque en el fondo, claro, ya va a pasar la contingencia del puente ferroviario y vamos a seguir, y la gente en el fondo día a día se tiene que enfrentar a tiempos de desplazamiento bastante altos, congestión, va a venir la lluvia también genera más congestión todavía. Entonces, ¿qué se viene por lo menos para ustedes como gobierno regional en cuanto a este tema? Nosotros estamos intentando abarcar este tema desde varias aristas. Pedimos, por ejemplo, la unidad operativa de control de tránsito. Queremos hacernos cargo de esa unidad, que es la que regula los semáforos. Creemos que ahí hay un espacio de mejora. Esperamos poder concretar ese traspaso este año y comenzar también con un plan de fortalecimiento de inversiones y de análisis de lo que significa la optimización de los semáforos. Pero por otro lado, estamos en el fondo conversando también con el Ministerio de Transporte, porque tal como decía tu pregunta, tenemos la atribución de prohibir la circulación sobre ciertas calles. Eso creemos que podría generar una cierta holgura vial, pero que debe ser muy bien aprovechada, porque estas cosas, en la medida de que sean permanentes, pierden su efecto. Nosotros necesitamos que existan restricciones transitorias, y que esas restricciones vayan acompañadas de aumento en la oferta de buses. Como yo no soy el Seremi de Transporte, o el Ministerio de Transporte, no puedo regular yo ese tipo de cosas, porque eso es trabajo del Ministerio de Transporte. Pero lo que sí podemos hacer, en el fondo, es ponernos a disposición de decirle: mire, nosotros avancemos en una agenda donde nosotros podemos colaborar con ciertas cosas. Hicimos un convenio de programación donde en el fondo nos pusimos de acuerdo en varios sistemas que hay que mejorar, y ahí hay financiamiento del gobierno regional, hay financiamiento del Ministerio de Transporte. Entonces lo que nosotros esperamos es que
poder consensuar una manera de ponerle un poco más de buses, sobre todo en ciertas zonas que son críticas, y sobre eso empezar a construir una agenda, pero con un sentido de urgencia que en el fondo se refleje en las personas, porque cuando las personas ven que nosotros conversamos pero que no llegamos con productos, no hay tantas ganas de escuchar hacia dónde va el final de este tema. Entonces, que la gobernanza, que la inversión en infraestructura, que el cambio en los buses, aumento del tamaño de los buses, corredores de transporte público, ese es el final de la historia, pero para poder llegar al final de la historia nosotros necesitamos cosas hoy, y las cosas hoy tienen que ver con aumentar la cantidad de micros. Entonces, nuestra apuesta es poder participar de eso, empujar eso, porque empujando eso vienen otras cosas encima, pero lo prioritario es que podamos tener una ciudad que no esté agobiada por su transporte público. Nosotros en las tardes vemos la cantidad de gente que está esperando, la frecuencia que hay de las micros, entonces creemos que ponerle ese refuerzo en esas horas que son complicadas, la tarde y la noche, no solamente para el estudiante, para la persona, sino que para su familia que lo espera en la casa. Entonces, nosotros creemos que ahí está el principal dolor hoy día, hay que atacar ese dolor, y por cierto que hay una agenda de desarrollo que consiste en estos convenios de programación para ir avanzando junto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Vivienda, concesiones, obras públicas, pero lo primero que necesitamos es aumentar la oferta de buses. Óscar Ferrer, jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío, conversando en Mesa de Noticias acerca también de lo que se viene y también hacia dónde hay que avanzar respecto a la congestión vehicular del Gran Concepción, a propósito también del término del plan de contingencia vial y la habilitación nuevamente del puente ferroviario. Muchas gracias, Óscar, por estar junto a nosotros en Radio El Conquistador Concepción. Gracias, Óscar. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Igual para ti. Sí, desafíos importantes, ojalá que se vaya avanzando, porque como decía Óscar, finalmente la gente se queda con eso, van a venir pasando los días, se va a superar la contingencia del puente ferroviario, esperemos que haya quedado lo suficientemente afianzado. Lo has repetido mucho tú, Leslie, es una infraestructura centenaria que efectivamente es muy vulnerable, entonces por lo tanto ojalá que se vaya avanzando en poder disminuir. Hoy día el desarrollo inmobiliario de San Pedro de la Paz es tremendo, o sea, hoy día uno recorre la ruta 160 y hay muchas obras, muchos lugares con vivienda. Creo que lo más impactante es que se siguen construyendo. O sea, hay hasta un centro comercial en uno de los kilómetros que se va a construir. Sí. ¿Cómo va a salir? Bueno. Sí, complicada situación, y sobre todo el tema del transporte público. Si no se refuerza eso, y no solamente también en frecuencia, sino en calidad. También hay varios usuarios que han reportado respecto, por ejemplo, lo que le pasa a los estudiantes. No les paran a los estudiantes, o a lo mejor también circulan en condiciones en que no tratan bien a los usuarios, y eso también afecta finalmente que la gente no quiere usar el transporte público. Entonces, eso finalmente es un círculo vicioso donde, bueno, es mejor siempre usar el auto. Entonces, eso es lamentable, que siempre sea mejor usar el auto versus cualquier otro modo de transporte.